En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del lunes de la 15ª semana de tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro de Isaías, capítulo 1, versículos del 10 al 17. Escuchad la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Prestad oídos a la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa la multitud de vuestros sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de animales cebados. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no la quiero. Cuando venís ante mí, ¿quién pide eso de vuestras manos para pisar mis atrios? No traigáis más ofrendas vanas. Abomino del humo de incienso, de los novilunios, sábados y llamadas a asamblea. No soporto iniquidad y reunión solemne. Mi alma aborrece vuestros novilunios y solemnidades. Me resultan una carga. Estoy cansado de soportarlos. Cuando eleváis vuestras manos, me tapo los ojos para no veros. Cuando multiplicáis vuestras plegarias, no os quiero escuchar. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos, quitad de delante de mis ojos la maldad de vuestras obras. Dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Buscad la justicia. Proteged al oprimido. Haced justicia al huérfano. Defended la causa de la viuda. Bendito sea Dios. Pues aquí en esta lectura de Isaías, del profeta Isaías, es muy revelador, pero muy revelador. Menciona una serie de cosas que el pueblo estaba obligado a hacer en su culto a Dios. Menciona una lista de cosas que el Señor mismo anteriormente les había mandado al pueblo a hacer, a celebrar, a cumplir, a observar. La lista aquí menciona los sacrificios. El Señor pidió los sacrificios. Los pidió antes de la construcción del templo y los pidió después de la construcción del templo. El Señor quería esos sacrificios. Holocaustos de carnero, grasa de animales cebados, sangre de novillos, corderos y machos cabríos. Todas esas cosas, cuando leemos la Torá, los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura, el Señor le pide a su pueblo que haga eso. Le pide que ofrezca esas cosas al Señor. El incienso lo pide. Los novilunios, sábados y llamadas a asamblea, celebraciones litúrgicas, el Señor las había pedido. Estaban llamados a levantar las manos y hacer oración.
Cuando Moisés estaba el pueblo en una batalla y Moisés estaba en la montaña levantando las manos, pidiéndole al Señor. Y dice la Sagrada Escritura que mientras Moisés levantaba las manos, porque estaba haciendo oración, el ejército hebreo estaba ganando. Y si Moisés bajaba las manos y dejaba de orar, el ejército enemigo comenzaba a ganar. De manera que Moisés buscó a dos personas, no recuerdo si era Aarón y Josué, para que le levantaran los brazos y así él poder seguir la noche entera haciendo oración, levantando los brazos para orar y pedir al Señor. Y el pueblo de Israel ganó la batalla. El Señor que había pedido todas esas cosas, el Señor que quería que su pueblo cumpliera con todas esas cosas, aquí en este pasaje les dice lo contrario. Dice: ¿qué me importa la multitud de vuestros sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de animales cebados. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no la quiero. Cuando venís a mí, ¿quién pide eso de vuestras manos para pisar mis atrios? Van al templo para hacer lo que el Señor pide y el Señor dice: no lo quiero. Cuando eleváis vuestras manos, me tapo los ojos para no veros. Cuando Moisés alzaba las manos, él escuchaba a Moisés. Cuando multiplicáis vuestras plegarias, no os quiero escuchar. Y uno dice: bueno, ¿y qué ha pasado aquí? Pues fácil. Este pasaje comienza con una frase muy reveladora. Dice: escuchad la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Prestad oídos a la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Este pasaje es de Isaías. Es decir, años, siglos más tarde, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra llevaban muchísimo tiempo sin existir cuando este pasaje fue escrito. Entonces, ¿por qué el Señor comienza dirigiéndose a su pueblo como Sodoma y Gomorra? Pues porque habían caído en el mismo pecado de Sodoma y Gomorra. Porque el pueblo de Dios, el que Dios había sacado de Egipto, el que el Señor había instruido y le había dado su ley y le había dado un sistema litúrgico con sacrificios, todo se mira al sacrificio eterno que vendría con nuestro Señor Jesucristo. El Señor les había dado todo eso y el Señor quería que ellos ofrecieran todo eso. Sin embargo, ellos, aunque seguían con los movimientos, seguían con las prácticas externas de cumplir lo que el Señor pedía, estaban viviendo en pecado. Y no cualquier pecado, pero pecados muy feos. Los pecados que clamaron al cielo venganza. Los pecados que movieron al cielo a destruir a Sodoma y a Gomorra. Por eso el Señor comienza llamándoles no con su nombre de pueblo mío, pero comienza llamándoles con el nombre de Sodoma y Gomorra. Claro, si están viviendo, si están cometiendo semejante abominación que le costó la existencia a Sodoma y Gomorra, ¿de qué les vale obedecer al Señor en lo externo si su corazón está lejos de Él? Es como si yo pues estuviese, que tuviese una red de tráfico de personas o de
o de bordeles, o de strip clubs, o que venda droga, o que esté viviendo una vida homosexual como los de Sodoma y Gomorra, o de adulterio, o robando, y vaya el domingo a misa y me comporte como si nada y siga la liturgia y cante y responda y reciba la comunión, pero teniendo una vida de pecado, pues eso no me va a servir de nada. Estas palabras que el Señor le dijo a su pueblo, entonces serían para mí si yo hago semejante cosa, o para ti, o para cualquier otro, que se crea que bueno, pues soy católico, yo tengo que cumplir y cumplo, que es bueno porque el Señor quiere que cumpla, pero si vivo una vida de pecado no me sirve de nada. El Señor al final de este pasaje, que dice que no quiero nada de eso que me ofreces, dice, cuando él menciona el pecado peor que están cometiendo, el de Sodoma y Gomorra, porque comienza por ahí, llamándoles príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. ¿Por qué les llamo así? Porque estaban cometiendo los pecados de esas ciudades, que ya habían sido destruidas por su pecado. Cuando eleváis vuestras manos, me tapo los ojos para no veros. Cuando multiplicáis vuestras plegarias, no os quiero escuchar. Vuestras manos están llenas de sangre. Primero, el pecado de Sodoma y Gomorra, terrible. Segundo, las manos están llenas de sangre, son unos asesinos. Lavaos, purificaos, quitad delante de mis ojos la maldad de vuestras obras. La conversión es esencial. Dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Buscad la justicia. Proteged al oprimido. Haced justicia al huérfano. Defended la causa de la viuda. En otras palabras, sigan la ley del Señor. Obedezcan la ley. Vivan en la gracia de Dios. Rompan con el pecado, sea cual fuere. Entonces, el Señor aceptará su ofrenda. Porque el Señor no cambia. El Señor que le pidió todas estas cosas, no es que dice, bueno, pues ya no las quiero. No. Él sí las quiere, pero quiere que sean ofrecidas con un corazón puro, con una persona que esté en la gracia de Dios. Porque ¿de qué vale ofrecer esas cosas y seguir pecando? Pues yo voy a misa todos los domingos porque soy católico. Sí, y sigues viviendo en adulterio. Estás viviendo con un esposo o una esposa que no son tuyas. No estás casado por la iglesia. Pues ¿qué estás esperando? Estás perdiendo el tiempo porque el Señor no está aceptando lo que ofreces. Conviértete, cambia de vida, rompe con el pecado. Entonces el Señor aceptará tus ofrendas. Y no te canses de ofrecerle todo viviendo en la gracia. Que esa es nuestra misión, esa es nuestra vida aquí, para luego poder estar con Él en el cielo. El pedacito de Salmo está tomado del Salmo 49. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra,
y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva a quien cumple su voluntad. Pues el Salmo está repitiendo lo mismo. Aclara que el Señor sí quiere los sacrificios. Dice, no voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. No es que has dejado de hacerlo. La misa, por ejemplo. Bendito sea Dios que todavía podemos libremente, los sacerdotes pueden ofrecer la misa, podemos ir a misa y el Señor quiere eso. Pero si voy a misa en pecado, si voy a misa vestido inmodestamente, haciendo pecar a los otros, si voy a misa como si la misa fuese la playa. Ayer mismo estábamos en misa y ¡qué horror! La manera que van vestidas algunas personas y a recibir la Sagrada Comunión. Yo no veo en los corazones de las personas, pero yo veo las acciones de las personas. Y dice el Señor que por los frutos se conoce el árbol. Y dice el Señor que hay que juzgar sabiamente. Oh, no juzguéis. El Señor dice que hay que juzgar sabiamente. No juzgar injustamente. No juzgar sin saber. Pero por las obras se conoce, por los frutos se conoce el árbol. Hay que pedir por estas personas. Y hay que no imitar estas cosas. Y hay que no hacerlas y dar el ejemplo y pedir y amonestar. Porque aunque pues siempre están ante mí tus holocaustos, el Señor, el sacrificio puro e inmaculado de la Eucaristía siempre está ante los ojos del Padre. Porque ese sacrificio es puro por Jesucristo. Y si yo voy a misa, puedo participar de él, pero si voy a misa en pecado, no me beneficio del sacrificio. Soy un hipócrita. Estoy echándole basura a lo santo. Primero la conversión. Primero la gracia de Dios, entonces el sacrificio. El Evangelio, tomado de San Mateo, capítulo 10. Del capítulo 10, versículo 34, al capítulo 11, versículo 1. No penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Quien encuentre su vida, la perderá. Pero quien pierda por mí su vida, la encontrará. Quien a vosotros os recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Quien recibe a un profeta por ser profeta, obtendrá recompensa de profeta. Y quien recibe a un justo por ser justo, obtendrá recompensa de justo. Y cualquiera que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por el hecho de ser discípulo, en verdad os digo que no quedará sin recompensa. Cuando terminó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Bendito sea Dios.
Aquí el Santo Evangelio nos está diciendo lo mismo que en las demás lecturas. En la primera lectura y en el Salmo se nos dice que debemos hacer la voluntad de Dios. Sí, siguiendo los actos litúrgicos, que es parte de la voluntad de Dios, pero estar en la gracia de Dios, no pecar, no hacer aquello que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Y hasta cuánto tiempo y cómo, con cuánta insistencia debo yo hacer la voluntad de Dios? Pues siempre, con toda la insistencia posible. Pero incluso cuando esté en casa descansando, sí, también en casa descansando. Y es por eso que si me entrego con todo el corazón a hacer la voluntad de Dios y vivo con personas que no están en la misma página, que no tienen a Dios como su prioridad, que no buscan complacerlo a Él en todo, si yo trato de hacerlo, me voy a convertir sin querer en enemigos de ellos. Porque lo primero que van a decir, bueno, ¿y qué le pasa? Pero si tú antes hacías eso, sí, pero no has oído lo que es la conversión. Pero tú antes hacías eso, ¿por qué no lo sigues haciendo ahora? Bueno, pues porque me he convertido, el Señor me ha llamado y quiero servirle. Porque a veces le doy este ejemplo a personas que me dicen eso. Cuando uno era recién nacido, bebé, pequeñito, pues hacía un montón de cosas que ya no hacemos. Si cuando bebé, pues a veces doy ejemplos muy crudos. Si cuando bebé, pues comía cosas que no debía comer o me ponía en la boca cosas que no debía ponerme, pues no debo seguir haciéndolo porque tú lo hacías de bebé, lo hacías antes. Bueno, pero pues he crecido por la gracia de Dios, he madurado, me he dado cuenta de que hay cosas que no debo hacer. Así que eso es una excusa muy barata y puede que entonces nos traiga roces, espada, peleas, discusiones, diferencias. No penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Pero que el Señor no nos pide acaso que nos amemos como Él nos ama, o que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Claro que sí. Pero amar a mi prójimo no quiere decir estar de acuerdo y apoyar todo lo que hace mi prójimo, sobre todo si ofende a Dios. Yo amo a mi prójimo, pero si mi prójimo está pecando, no puedo participar con él, porque si participo con él, no lo estoy amando. Estoy empujándolo al infierno, y ese no es amor. El amor es decirle, no, hermano, no hagas esto no. Ni lo hagas ni yo voy a participar en ello. Y si eso me si eso me pone en contra, pues bendito sea Dios. No lo hago para estar en contra de mi prójimo, lo hago para servir a Dios, porque Dios es primero. He venido a traerla, no penséis que he venido a traer la paz a la tierra, no he venido a traer la paz, sino la espada. No hay que salir a pelear con las personas, hay que hacer la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios, vamos a estar las veces que el Señor quiera en contra de los demás, de algunos, en contra de aquellos que no quieran seguir a Dios al 100%. Pasa dentro de la casa, dentro de nuestra propia familia. A menos que tengamos la bendición de que todos los miembros de la familia piensen
y tengan el corazón decidido a hacer solamente la voluntad de Dios, si hemos sido bendecidos con eso, bendito sea Dios. Abracémoslo y sigamos adelante. Pero si no todos estamos en la misma página, si hay personas, miembros de nuestra familia, como dice aquí, padre contra hijo, hija contra madre, nuera contra suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Si algún miembro de la familia, a quien debo amar y por cuya salvación debo preocuparme, veo que está pecando, no puedo apoyarle, no puedo. Porque entonces no lo estoy amando. O si me invita a hacer cosas que ofenden a Dios, pues no puedo hacerle caso. Y tengo que llamar al pan, pan y al vino, vino. Con amor, con claridad, tan tranquilamente como pueda. A veces hay que escalar un poco. El Señor, cuando estaba en el templo y quiso sacar a los mercaderes, no fue diciéndoles: ay, por favor, tú mercader, tú que eres tan bueno y que te respeto, ¿tendrías la bondad de salir de aquí, del templo, de la casa de mi padre? Pues no fue así como lo sacó. Dice la palabra de Dios que el Señor hizo un látigo y comenzó a pegarle a los animales que estaban ahí, porque estos cambistas y vendedores de animales estaban ahí dentro en el templo y habían hecho un negocio, dice el Señor, porque está escrito: han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y los sacó a todos y les tumbó las mesas de cambio y dijo: esto no es así. Esta es la casa de oración, la casa de mi padre. Esto no es la plaza. Lo habéis hecho una cueva de ladrones. Y el Señor, amándolos, porque el Señor dio la vida por estas personas que Él estaba sacando del templo, Él murió por ellos. Claro que los amaba. Y el amor exige corrección cuando es necesaria. Y la corrección se da como haya que darla. Si yo tengo un amigo que simplemente como amigo le puedo decir: mira, pero no hagas eso, deja de serle infiel a tu esposa, o lo que fuere, ¿no? Y yo hablo con él y como amigo puedo hablarle tranquilamente y él entra en razón, pues ya está, es todo lo que necesito. Pero si a veces tengo que alzar la voz, como la alzó nuestro Señor, o ser más firme, como lo fue Él, el amor encarnado, el manso y humilde de corazón, cuando tuvo que llamar a Herodes zorra, lo hizo. Cuando tuvo que sacar a los cambistas, los sacó. Porque debo estar en la gracia de Dios y debo procurar que los de mi familia lo estén, y debo no participar en ninguna maldad. Es la palabra de Dios. El amor exige sacrificio y muchas veces pues tendremos que enfrentarnos con otras personas, no porque no las amamos, pero porque sí las amamos, y decirles: no hagas esto, deja de comportarte así, que estás ofendiendo a Dios, que vas de camino al infierno, pero ¿qué estás haciendo? Que el Señor tenga piedad de nosotros y que nos dé la gracia de estar siempre en su gracia y de amar al prójimo como a nosotros mismos, procurando que conozcan y amen al Señor. Y pedir luz, porque podemos caer en la tentación de ser imprudentes. Pedirle al Señor en todo momento que nos ilumine: Señor, ¿cómo quieres que corrija a este hermano? Si veo que necesita corrección, ¿cómo quieres que lo corrija?
¿Cómo quieres que le amoneste? Y antes de echarme a cualquier acción, encomendarme al Señor y pedirle su luz. Porque pues a veces, por querer hacer el bien, pues obviamente algo hay que hacer, pero no puedo ir por mi cuenta. Debo pedir su luz constantemente. Bueno, y qué mejor manera de tenerle devoción a nuestra Santísima Madre, Madre de la Luz, con el rosario diario. Bueno, que ya están los 30 minutos. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.